8:09. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a este día miércoles 4 de septiembre del 2013. Estamos con ustedes ya en esta presente emisión alternativa, la Radio Revista, un espacio para desintoxicarse de la mal llamada prensa independiente. Tenemos algunos temas, además pronunciamientos dados por el presidente de la República, Rafael Correa, en torno a este impasse o esta agresión que la inició el cantautor Jaime Guevara. Bienvenido, por acá se encuentra con nosotros Beethoven Chica, asambleísta de País, al momento al frente de la bancada de País ahí en Asamblea Nacional. Bueno, ¿cómo se está procesando este tema del Yasuní, según la propuesta del presidente de la República, Rafael Correa? Beethoven, buenos días. Muy buenos días, un abrazo a todos los oyentes que nos escuchan a través del mundo y aquí dentro del Estado ecuatoriano. Nosotros estamos respetando los principios constitucionales. Hay una petición fundamentada de declaratoria pedida por el presidente de la República, en donde la Asamblea Nacional tiene que manifestarse. Si revisamos el artículo 407 de la Constitución, claramente nos da esa potestad. Artículo 407 con su venia, Guido. Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente, dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que de estimarlo conveniente podrá convocar a consulta popular. En este momento existe una petición fundamentada, estamos revisando los fundamentos de esa petición por parte del señor Presidente de la República, porque creemos que sobre todas las cosas necesitamos derrotar la pobreza, necesitamos ir bajando esos índices de pobreza. Si bien es cierto, la Comisión Económica para América Latina nos ha calificado como uno de los países que estamos bajando la pobreza a nivel de Cono Sur y a nivel del mundo, y también estamos bajando los índices de desigualdad a nivel mundial como Estado ecuatoriano. Eso nos hace ver a las claras que las políticas públicas que podamos conseguir desde el recuperar nuestros recursos naturales que se encuentran en el subsuelo, con la responsabilidad que debe caracterizar a un gobierno revolucionario, va a servir prácticamente para los más pobres, los más necesitados, haciendo inclusive una planificación de lo que sería una redistribución de la riqueza. A mí sí me preocupa lo que usted manifestaba, a mí me preocupa muchísimo que estos señores que antes se beneficiaban inclusive de una ronda petrolera, que eran testaferros de las multinacionales, además, a nivel por supuesto, testaferros de las multinacionales, los mismos que ahora están defendiendo a Texaco con sus bufetes y sus abogados, los mismos abogados y los bufetes de la partidocracia, en contra de pueblos aborígenes de la Amazonía, en contra del Estado ecuatoriano, ahora son ecologistas, ahora dice defender la vida. ¿Qué dijeron cuando, por ejemplo, ese gobierno asesino de Febres Cordero, con muchísimas desapariciones dentro del Estado ecuatoriano, con tortura, con muerte a niños indefensos? Ahí está el caso de los hermanos Restrepo, hablemos con pruebas al canto. Ahí está el caso de Consuelo Benavides, que fueron catalogados como crímenes de Estado de un gobierno criminal represor como se les calificó de terroristas. Por supuesto, y no dijeron, y estos señores que ahora dicen defender la vida, que son ecologistas, no dijeron absolutamente nada por la muerte de esas personas. ¿Qué dijeron esos mismos que dicen ahora ser ecologistas cuando hubo el feriado bancario o la sucretización de Hurtado, en donde se benefició a los empresarios de este país pagando la deuda que ellos debían, pagando con recursos de todo el pueblo ecuatoriano? No dijeron absolutamente nada, hicieron mutis por el foro, pero ahora son ecologistas, defienden la vida. ¿Qué hicieron ellos, por ejemplo, cuando este famoso feriado bancario de Maguad, en donde de la manera más miserable se robaron los ahorros, inclusive de jubilados, claro, de gentecita anciana, que tenía para sobrevivir de sus intereses, del trabajo de toda su vida? No dijeron absolutamente nada. Hasta ahora recuerdo a Nebot,
al señor alcalde de Guayaquil, que se le puede llamar señor, con Febres Cordero, y el delincuente Aspiazu, que fue a parar en la cárcel, el reo que fue a parar en la cárcel, ahí sí no dijeron nada, sino justificaron justificaron todo ese atraco bancario, inclusive desde del Banco del Progreso, donde Aspiazu era el dueño del Banco del Progreso, saliendo en largas manifestaciones, largas marchas, engañando al pueblo de Guayaquil. La marcha de los crestones negros, como les decíamos. No, crespones. Y no dijeron absolutamente nada. Ahora dicen defender la vida. ¿Por qué este señor Pozo, que es ex ministro de Economía, tengo entendido, si mal no recuerdo, ¿por qué él no hizo, pues, en el tiempo que era ministro, o sugirió al gobierno del que era ministro él, que, por ejemplo, los recursos no renovables del Estado ecuatoriano queden para los ecuatorianos, pues? Eso lo hicimos recién dentro del gobierno de la Revolución Ciudadana en el anterior periodo. Claro, basta recordar cómo él privilegiaba el manejo de la economía ecuatoriana, ¿no? Privilegiando el pago de la deuda externa, ¿no? Es decir, más de 54% para el pago de la deuda que nunca la contrajo el pueblo ecuatoriano, ¿no? Para beneficiar al empresariado oligarca del país. Increíble, Guido. O sea, hay cosas, desazones de esta naturaleza, pero tienen la valentía, digo valentía entre comillas, de salir a los medios de comunicación y darnos recetas a un proyecto de la Revolución Ciudadana que está luchando para aplacar por sobre todas las cosas la pobreza en el Ecuador, y que lo estamos logrando, así los dicen los índices internacionales de organismos internacionales de credibilidad como la CEPAL. Eso no lo dice a lo mejor este ferviente soldado de la Revolución Ciudadana, eso lo dicen organismos internacionales, pero sin embargo ellos que dicen ahora defender la vida, no hicieron absolutamente nada en su momento. Nosotros, el gobierno de la Revolución Ciudadana, cuando de hecho hicimos las reformas a la ley de hidrocarburos, recién con esas reformas, el 80% del petróleo que quedaban para los ecuatorianos, ahora sí podemos decir que el petróleo es nuestro. Claro, las regalías hay que ver cómo se repartía antes, ¿no? Y fue una decisión inclusive hasta política del actual presidente de la República cuando fue ministro de Economía, ¿no? El pelear por revertir pues ese reparto del 95-96% para las petroleras y el goteo para el Ecuador, ¿no? De las regalías. Y siendo nosotros los dueños del petróleo. Ahora sí podemos decir que somos dueños del petróleo. Antes, mire, por las explotaciones de metales en el Ecuador, se llevaban el 100%. ¿Saben cuánto nos dejaba, Guido, a los ecuatorianos? Marco Pérez. Perdón, Marco, Marco, disculpe. ¿Saben cuánto nos dejaban, Marco? Apenas $20 por hectárea explotada. Se llevaban absolutamente todo, saqueaban nuestros recursos. Son las mismas sociedades de consumo que apenas con el 20% de la población mundial consumen las 3/4 partes de los metales, las 2/4 partes de todos los recursos energéticos del mundo. Son esas mismas sociedades que están dentro de 18 países que contaminan más del 80% el planeta. Son esas mismas sociedades que se dedican a la compra y venta de armamento y a la fabricación de armamento, y tienen una industria para la muerte, y justifican toda esa industria para la muerte a través de invasiones, a través de entrometerse en las soberanías de países que de pronto ellos mismos causan una desazón política, causan una temeridad política, y ellos mismos son los salvadores para justificar esa venta de armas. Entonces, alguien no ha dicho nada, absolutamente nada, pero existe un proyecto revolucionario que plantea una tesis revolucionaria para el mundo, esa sociedad de consumo que más contaminan el planeta, contaminan los ríos, el agua, contaminan los mares, han perforado la capa de ozono, sin embargo no han estado a tono con una propuesta revolucionaria de parte del Ecuador. El Ecuador iba a sacrificar el 50% prácticamente de la reserva de petróleo que tenía bajo suelo, pero para que exista una correlación, una coparticipación en la responsabilidad o corresponsabilidad que debemos tener todos los países del mundo, más aún esos países que más contaminan el planeta, pero ha caído prácticamente en
la propuesta en un saco roto, ha caído la propuesta en oídos sordos, en gente ciega que no visualiza más que sus propios intereses, que no visualiza más que sus propios conceptos individuales, deponiendo el interés colectivo, el interés social, el interés de la gente. Y contra eso estamos nosotros como proyecto político. Queremos construir ese bienestar colectivo, ese bienestar social, el bienestar de la gente. Queremos derrotar la pobreza, queremos que, por ejemplo, esos miles de millones que va a sacar o extraer del subsuelo de manera responsable, vayan pues precisamente para remediación ambiental. Sobre la contaminación de las alcantarillas de todas las ciudades del Ecuador, en un día contaminan más que la explotación responsable que pensamos hacer en el Yasuní. Bueno, perdón, si me informan que hay una llamada telefónica. Bienvenida o bienvenida a la persona que esté en la línea telefónica. Muy buenos días, Marquito. Hablas con Gabriela desde Roma. Gabriela, un gusto. Muy preocupados por esta situación que vive actualmente el mundo entero en nuestro Ecuador. Te cuento que aquí en Italia la historia del Yasuní de Rafael Correa ha sido muy penosa para nosotros ecuatorianos, que debemos defender a nuestro presidente y la decisión que ha tomado. Ha sido muy difícil defender la posición del presidente Correa, porque aquí los europeos no están acostumbrados a ver a los niños que se mueren del hambre o con sus vientres hinchados por la miseria. Yo siempre he sostenido que la pobreza es un problema político, no social. Y el presidente Correa tiene una deuda grande con esos niños. Claro. Este tema del Yasuní, allá nuestros compatriotas en Roma, Italia, ¿cómo lo han tomado? Están muy divididos, muy divididos. Créeme que la lucha es ardua. Quizá no hay mucha información. La lucha es ardua porque hay falsos grupos ecologistas. Estamos en una mina de oro, digamos así, y con niños con hambre. Yo prefiero ver lastimada un poco la selva ecuatoriana, pero esos niños que dejen de morir, que se erradique la miseria al menos. Es deber de todos como ser humano. Qué bueno, qué gusto, Gabriela, desde Roma, Italia, con esta audiencia que tenemos en distintas partes del planeta, de la sintonía de Alternativa, la radio revista, allá desde la Argentina, desde México y también desde Chile. Tengo ahí algunas comunicaciones y envían mensajes a través de las redes. Tenemos una buena comunicación muy fluida con compatriotas y amigos. Gabriela, un abrazo para ti allá en Roma, Italia. Bueno, es la sintonía que tenemos, no damos preferencia a la sintonía desde distintos sectores del planeta. Y ayer pasaba, por ejemplo, un canal de televisión lo que ocurre ahí en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Cómo la gente vive en una situación de extrema miseria y resultado del olvido de la administración municipal de Guayaquil, de Jaime Nebot. Miren, viven prácticamente sobre el estiércol ahí, con aguas servidas, sin ninguna asistencia de servicios básicos, que es responsabilidad exclusiva de la administración municipal. ¿Y cuándo han salido a una acción de protesta para defender a esa pobre gente que vive ahí? Vive prácticamente sobre el estiércol, no tiene sistema de alcantarillado, no, nada. Una señora conversaba que vive ahí 35 años. Yo me preguntaba cómo se puede vivir tanto tiempo en esa situación de olvido y de abandono total, no por parte de la administración, pero ellos son los que pretenden dar lecciones. Sí quiero aprovechar la oportunidad de la presencia aquí de Beethoven, chica asambleísta de país, para expresar mi protesta, no porque es un atentado, es una insolencia a la historia, pues. Quienes conocemos la historia sabemos el carácter, el perfil que tuvieron ciertas épocas y etapas. Es una insolencia. Por ejemplo, una entrevista que le hacen Diario Hoy, le hace al cantautor Jaime Guevara. Miren esto, Rafael se ha tornado en Rafachet, como Pinochet. Y más adelante, en el intermedio de la entrevista, le compara inclusive con el Führer del viejo nazismo. Me parece una verdadera, no solamente una agresión al mandatario de la República, que él sabrá cómo se lo defiende y sabe defenderse. El problema es la insolencia con los registros de la historia misma, pues, ¿no? Yo creo que si hizo eso Jaime Guevara con un presidente de la República,
si estuviera en la época de Pinochet o en la época del Führer, como él compara al actual mandatario, no estuviera para ser entrevistado en los medios de la desinformación, pues no estuviera ahí todavía, ya le hubiesen hecho desaparecer o le hubiesen ejecutado en el instante mismo, pues ahí sin previo juicio, nada, absolutamente. ¿Hasta qué punto este tipo de símbolos populares son utilizados para hacer oposición golpista aquí en el país? Y cómo la sinrazón prima en los mensajes que se transmiten en esto, por ejemplo, ¿no? Rafael se ha tornado en el Rafachet como Pinochet y además ha absorbido y ha tenido acciones y actitudes como las del Führer, del viejo nazismo. Me da pena por Jaime Guevara. Yo he tenido una estimación profunda por toda su lucha, pero me da pena por convertirse en tonto útil de la derecha ecuatoriana, en tonto útil de los poderes fácticos en este momento del país. Y yo creo que Jaime debe reflexionar. Claro. O sea, no creo que una persona que le ha dedicado toda su lucha a causas justas, antisistema, antipoder, pero por supuesto, que ha absorbido por el poder, haciéndole juego al viejo poder, no al viejo sistema. Eso me da bastante pena de Jaime. Yo creo que debe reflexionar. Que Jaime ya deja de ser tonto útil de la oligarquía de este país. Jaime ya deja de ser tonto útil, yo le podría decir a Jaime, de los poderes fácticos de este país. Ya basta, no te dejes utilizar. Yo creo que eres una persona inteligente, que puedes demostrar con tu inteligencia por dónde es el sendero correcto del progreso y el desarrollo de nuestros pueblos, y lo estamos demostrando con un proyecto de la Revolución Ciudadana. Pasa que estamos confundiendo los conceptos. Por ejemplo, hablar de respeto a la naturaleza, hablar de respeto al medio ambiente, tiene que tomarse en cuenta que la principal protegida del medio ambiente tiene que ser la felicidad humana. La felicidad humana por sobre todas las cosas. El bienestar humano. El bienestar humano. Y no hay bienestar humano en la Amazonía cuando usted tiene niñitos con leishmaniasis, cuando usted tiene niñitos muriendo, al menos en los gobiernos de la partidocracia, morían con parasitosis esos niños. Nosotros lo que queremos es una explotación responsable para evitar precisamente aquello. Nosotros vemos el cambio que ha tenido la Amazonía, vemos la inversión que ha habido en la Amazonía. Nunca antes en la historia del Ecuador ningún otro gobierno de la partidocracia ha invertido tanto en la Amazonía como hemos invertido como proyecto político de la Revolución Ciudadana, y eso hace que nosotros, los amazónicos, que sí vivimos en el entorno, conocemos el medio ambiente de la Amazonía, sabemos que podemos confiar en este gobierno diferente, que ha demostrado en la práctica. Hoy se inaugura, por ejemplo, en mi provincia, en Morona, Santiago, lastimosamente por situaciones aquí de la legislatura, no podía acompañar al compañero presidente de la República. En este momento inaugurando el año lectivo ahí en esa provincia, está inaugurando una escuela del milenio en unas comunidades alrededor de esa escuela del milenio, en una comunidad shuar. En una comunidad shuar está sentada esta escuela del milenio, y hay muchísimas comunidades shuar alrededor que se van a beneficiar. Tengo entendido que hay ya 900 matriculados, que son gente pobre, y algunos miserables todavía de ese viejo esquema o atavismo mental de la derecha. Me decía: doctor, pero ¿cómo puede ser justo que aquí en la ciudad no inauguremos una escuela del milenio y esos shuaras, refiriéndose a esa pobre gente, esos shuaras tengan una escuela del milenio? O sea, claro, ese atavismo mental todavía no lo superan toda la derecha ecuatoriana. Significaría que los más pobres profundizar en ese cambio cultural, por supuesto, sí, ¿no? O sea, que los más pobres tienen que tener las mismas oportunidades en este país que los que siempre han tenido. Es que eso nos impusieron siempre, pues, ese criterio, ¿no? Ese concepto, ¿no? De administrar los recursos del país, ¿no? Y de repartir la riqueza entre los demás, ¿no? Claro, iban a parar ahí a ser administrados desde el cortijo, ¿no? Y no desde las arcas del Estado ecuatoriano, ¿no? Bueno, en la Asamblea Nacional, ¿para cuándo tendría ya un pronunciamiento sobre este pedido, esta solicitud, que es una explotación, digamos,
racional, controlada, con todos los recursos que tiene el Estado ecuatoriano para proteger el ambiente, no como se dice ahí, van a arrasar el Yasuní. Es la idea que le venden ahí a través de los medios de la desinformación. ¿Para cuándo tendrán ya listo un pronunciamiento? Realmente como procedimiento tiene que cumplir plazos, desde luego, ¿no? Claro, tenemos que cumplir términos o plazos. En este caso, la ley orgánica de la función legislativa señala claramente que es el mismo trámite que una ley ordinaria. Entonces tendremos un primer debate, un segundo debate, tendremos los plazos establecidos para un primer debate, para un segundo debate y para un informe final y para la declaratoria como asamblea. Estamos hablando en plazos prolongados a lo mejor unos 65 días y en plazos disminuidos, tomando en cuenta el trámite de manera mucho más expedita, mucho más ágil, mucho más oportuna, a lo mejor unos 45 días. De eso reza la ley y tenemos que cumplir los procedimientos legales y tenemos que ver también que la fundamentación, de hecho, del compañero presidente de la República sea la fundamentación adecuada para nosotros también cumplir el artículo 407, lo que manda el artículo 407 de la Constitución de la República. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido como siempre a Beethoven Chica, asambleísta de país, aquí en Alternativa, la radio revista. Estaremos dando seguimiento y bueno, le invitamos para una nueva oportunidad, darle continuidad a estos temas para contrapesar desde Alternativa, la radio revista, mediáticamente frente al poder de la desinformación que todavía tiene ciertos vínculos, está vinculado a ciertos grupos de poder, algunos todavía por ahí camuflados. Y estamos a la expectativa también de que ya se apruebe el reglamento, ¿no?, para la ley orgánica de comunicación. La industria mediática como que poco o nada le importa la aprobación de la ley de comunicación y continúa en ese trajín de conspirar contra un proceso de cambio aquí en el país. Beethoven, muchas gracias. Un abrazo y un saludo a todas las provincias amazónicas y decirles que solo juntos podemos hacer cosas extraordinarias. Un abrazo a todos los que nos están escuchando de sus hogares.